Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 6. En esta mañana vamos a desarrollar la tercera enseñanza sobre el cuarto medio de gracia que hemos venido estudiando aquí los domingos. Estamos llevando una serie intermedia sobre los medios de gracia, es decir, las provisiones y recursos que Dios nos da para poder vivir el Evangelio. Ya hemos estudiado 3 medios de gracia: la palabra, la oración, la iglesia, y hoy estamos concluyendo el cuarto, que es la disciplina, para entrar en el quinto y último de los medios que hemos preparado para poder compartir con ustedes. El eslogan de esta serie intermedia es: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Y estas son instrucciones que Dios nos da. Una de ellas es que necesitamos disciplina. Hemos dicho que Dios nos está hablando por su palabra a través de estos medios, y hoy vamos a avanzar un poco más. La primera enseñanza que dimos sobre la disciplina, dijimos que Dios es disciplina por excelencia, es decir, que ese es un atributo o una perfección de Dios. Una perfección de nuestro Dios es que Él es disciplinado, es decir, que todo lo que Él hace lo cumple, y que no es incumplido, que hoy sí, mañana no, sino que todo lo que Él prometió, así es. Su disciplina es una perfección, pero dijimos también en esa primera enseñanza que la disciplina como medio de gracia es un acto de amor de Dios para nosotros. Entonces, para que vayamos resumiendo, los que toman apuntes, y que nos quede bien claro. La primera enseñanza, la disciplina es un acto de amor de Dios. Es decir, cuando yo recibo disciplina, lo que debo entender es que Dios me ama, que Dios me está mostrando cuán interesado está en mí, no porque yo le sea útil, sino porque Él así lo dispuso para su gloria. La segunda enseñanza que dimos fue diciendo lo siguiente: que la disciplina es un medio para yo saber cuánto amo a Dios. Es decir, la disciplina me permite ver y medir el amor de Dios, que es infinito. Pero la disciplina también me permite autoevaluarme y saber cuánto yo amo a Dios. ¿Y cómo sé cuánto amo a Dios? Pues cuando confieso mis pecados, cuando me arrepiento, cuando acepto la corrección, cuando pongo en práctica los mandamientos, cuando recibo la exhortación con solicitud. Ahí yo estoy midiendo mi grado o mi nivel de amor por Dios. Si yo no me arrepiento, si yo no acepto la corrección, si me incomodo por las llamados de atención, pues yo estoy diciendo que mi amor es mínimo o posiblemente no existe. Y nuestra tercera enseñanza hoy es: la disciplina, que es un medio de gracia provisto por el Señor, es un medio para medir cuánto amo a mi hermano. Entonces, cuánto Dios me ama, cuánto yo amo a Dios y cuánto amo al hermano. Es decir, la disciplina está en el contexto del amor y de la bondad y de la compasión. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este es un pasaje con mucha información, pero que nos da todo un procedimiento de cómo atender a los hermanos que faltan o que reinciden o que transgreden la ley de Dios. En primer lugar, tenemos que decir que todos transgredimos la ley de Dios, que no hay uno que no haya pecado. Ese uno fue Jesucristo, porque es varón santo y perfecto. Pero distinto a Jesús, todos los demás en esta tierra somos pecadores. Incluso la Biblia dice que nacemos pecadores, porque heredamos una condición pecaminosa de la cual no nos podemos desprender durante toda nuestra vida. Entonces, venir a presumir de que yo soy bueno y tú eres malo, pues es incoherente. O pensar que tú eres bueno y yo soy malo también es incorrecto, porque todos somos pecadores, todos somos transgresores de la ley,
todos somos violadores de la ley. Entonces, primero tengamos eso en claro, para que no cometamos errores. En segundo lugar, la Biblia nos va a decir acá que cuando debemos tratar a un hermano que comete una falta pública y que esa falta pública es deshonrosa del nombre de Dios y que es una falta pública escandalosa y que causa confusión o que causa incomodidad pública en la iglesia, se debe proceder con disciplina. Pero para poder proceder con disciplina debemos ser muy sabios y muy compasivos y muy comprensivos. Y es importante eso. Ya dijimos que Dios nos disciplina con amor, ya dijimos que debemos recibir la disciplina con amor, pero ahora tenemos que decir que tenemos que disciplinar a otros con amor, porque de otra manera no podemos aplicar una disciplina bíblica. No pudiésemos aplicar una disciplina simplemente por justicia, es decir, usted cometió esta falta, tiene esta dosis y punto. Eso fue lo que le pasó al rey David cuando el profeta Natán lo inquirió sobre un asunto y él dijo, el tal paga 4 veces. Parece ser que el rey David, aunque estaba muy cierto en la dosis que debía ser aplicada al infractor, no aplicó esa dosis con compasión o con misericordia, sino simplemente con justicia. Y ese fue un gran error que cometió. Por eso en esta mañana vamos a ver qué debemos tener en cuenta cuando vamos a corregir a otra persona. Entonces pongámonos en ese contexto. Todos somos pecadores, pero hay un asunto de un hermano que debe ser llamado a orden o que debe ser corregido o que debe ser exhortado. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo que vamos a tener en cuenta primero es que no nos creamos más de lo que debemos creer sobre nosotros mismos. El texto número 4 dice, pero el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. ¿Qué puedo yo creer cuando voy a corregir a otro hermano? Puedo creer que soy mejor que él, y ese es un error porque me estoy engañando. Puedo creer que es mi acción o mi intervención la que va a hacer la diferencia en él, y también me engaño porque si hace la diferencia en él es la palabra de Dios o el Espíritu Santo, no mis palabras. O puedo creer que simplemente con exponerlo o con humillarlo pública o privadamente ya logré o ya cumplí mi tarea. Porque algunos piensan que así hacen la disciplina, es decir, yo le dije la verdad y él ya quedó en su responsabilidad. Pero la Biblia dice que no es de esa manera. Sí se requiere disciplina, pero en primer lugar, quien va a aplicar la disciplina debe ser consciente de que él también es pecador. Segundo, quien va a aplicar la disciplina en el otro debe ser consciente que no es lo que yo le digo lo que hace la diferencia, sino que va a hacer la diferencia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo en el corazón del hermano. Y tercero, que esa disciplina tiene que ser bañada, cubierta de amor, de compasión para que el hermano se restaure y no busca humillar o no busca exponer o no busca simplemente como ponerle de frente sus males o sus pecados, sino que él se restaure. Entonces el título de nuestra enseñanza en esta mañana es no se ha creído, es decir, no se crea más de lo que ustedes, porque normalmente nos pasa eso a todos, por eso todos tenemos acciones y reacciones farisaicas, porque es el fariseo el que se cree mejor que otros, y a todos nos ha pasado que uno piensa que uno es mejor que el vecino, que uno es mejor que el hermano, que uno es mejor que los demás, y como que uno se escandaliza. Entonces dice, no, pero imposible, no puede ser, porque yo estoy creyéndome mejor. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Y recuerdan que le dijeron todos? No, yo no me voy a escandalizar de ti. Yo no voy a hacerlo. Y Jesús les dijo con toda certeza que así es. Entonces, no se ha creído. ¿Ya lo entendieron? Ese es el título de hoy. No nos creamos más de lo que somos. Debemos tener nuestra justa proporción y nuestro justo concepto de lo que somos. Y eso riñe un poco con las teorías humanistas que son pues de moda en la sociedad contemporánea, especialmente todas aquellas puestas en escena donde nos dicen piense bien de usted mismo, piense lo mejor de usted mismo, usted es muy importante, usted es muy valioso, pero muchas de esas propuestas humanistas están en contra de lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice, no se engañe, usted es pecador, no se engañe, usted es débil,
No se engañe, usted puede caer y puede caer tan bajo que necesita ayuda, y si usted ha sido inmisericordia con otro, si usted ha sido cruel con otro, pues con la misma vara con que usted mida, con esa misma vara lo van a medir. Entonces, la disciplina nos pone en el contexto de no creernos más y de no tener un concepto equivocado de nosotros. Entonces, no se ha creído, amado hermano, no se ha creído, porque el que se cree a sí mismo no siendo nada a sí mismo, se engaña. En primer lugar, el texto primero del pasaje de hoy dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el primer versículo que yo quiero que consideremos. Antes de Pablo decirnos, no se crea más de lo que usted es, tenga un justo concepto de lo que es y de sus límites y de sus riesgos, nos va a decir si hay un hermano en la iglesia, si pensemos en nuestra iglesia, si hay un hermano de nuestra iglesia que es descubierto, que es sorprendido, que nos enteramos, que incurrió en una falta grave, en una falta escandalosa, en una falta deshonrosa, ¿qué debemos hacer con él? Aquí nos da todo el método, la metodología de lo que debemos hacer. Si descubrimos que un hermano incurrió en una falta, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Lo más común que nosotros hacemos es escandalizarlo. Eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo que hacemos es llamar a otro para contarle el chisme. ¿Sí? Esas son las primeras acciones que tenemos. Sí sabe de lo que me enteré, ¿no? Mire, le tengo una bomba, me acabo de enterar de esto. Y ahí ya estamos obrando mal, porque primero nos escandalizamos, es decir, yo soy mejor que él y no tolero que él cometa esa falta, porque yo no puedo aceptar que él cometa esa falta y yo soy mejor que él. Segundo, llamamos al hermano para escandalizarnos con otro y decirle, mire lo que me acabo de enterar, pero aquí entre nos. ¿Sí? Y usted sí sabe, ¿cierto? Y miren, y qué terrible, increíble. Y la Biblia dice, no es así como se restaura un hermano. Dice, vosotros que sois espirituales, es decir, más maduros. Vosotros que sois más compasivos. Vosotros que sois hermanos mayores, con más fortaleza, con más conocimiento, con más madurez, tienen que intervenir de una manera distinta. Y dice, ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Y cómo restaura un hermano? ¿Cómo restaura uno a un hermano que cayó si uno primero lo juzga? ¿Es posible? Si uno primero se escandaliza de él, si uno primero hace público el comentario, ¿cómo uno lo va a restaurar? Ahí ya uno obró mal. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es, si un hermano comete una falta, no se sorprenda. Es que todos cometemos faltas. Segundo, si un hermano comete una falta, actúe como un hermano maduro, como un hermano mayor, como un hermano que tiene madurez y un hermano que está firme, y como ese hermano maduro o espiritual actúe. Y hay que intervenir, pero la manera de intervenir no es ni juzgando, ni señalando, ni escandalizándonos, ni mancillando el nombre del hermano, sino la manera de intervenir es restaurándole. ¿Cómo se restaura un hermano? Con paciencia, con oración, con comunión, con esperanza, con consejo, con esperanza genuina del Evangelio, para que él pueda ser levantado. Restaurarle, y nos dice la Biblia con qué ingrediente debemos restaurar al hermano. Con espíritu de mansedumbre. Y recuerden que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Es decir, solo pueden restaurar con mansedumbre aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, paz, mansedumbre. Dicho de otra manera, si usted no tiene el Espíritu Santo, no se meta en esa tarea de restaurar, porque no lo va a lograr. Usted puede encubrir, usted puede tolerar, puede ser cómplice, pero no va a restaurar, porque solo restauran los que tienen al Espíritu, es decir, los creyentes, los regenerados. Entonces, miren, amados hermanos, ¿qué es mansedumbre? Es una actitud de docilidad a la palabra, de humildad a la palabra y de sumisión a la palabra. Aquí no nos dice escandalícese, sino tenga una actitud mansa, noble,
tenga mesura, tenga sensatez, tenga tranquilidad, porque es la manera de restaurar con mansedumbre. Si no tenemos mansedumbre, no podemos restaurar a un hermano que cae. Yo les pregunto, ¿actuamos nosotros así cuando un hermano es descubierto en una falta? Generalmente no actuamos así. Y aquí tenemos que, en primer lugar, reconocer que hay pecado en nosotros, porque cuando un hermano comete una falta, él es responsable de su falta, pero nosotros somos responsables de restaurarle. Y si nosotros juzgamos, señalamos, criticamos, exponemos y humillamos, ahí ya somos responsables de 5 faltas que cometimos contra ese hermano. Él es responsable de la falta de él, pero nosotros somos responsables de la falta nuestra cuando nosotros, sin haber caído en el pecado grave que él cayó, no actuamos con sabiduría, con mansedumbre, con espiritualidad y madurez, sino que actuamos para destruir al hermano. Y ahí se pone a prueba nuestra fe y se pone a prueba nuestro amor cristiano, porque a veces el hermano cometió una falta, pero yo cometí 5 contra él. Entonces, ¿quién tiene más necesidad de disciplina? A veces el que más necesita disciplina soy yo, porque yo cometí 5 en una sola, todo en un combo, intentando mostrar el pecado del hermano cuando realmente lo que hice fue humillarlo, dejarlo sin esperanza, dejarlo sin oportunidad, desahuciarlo y cerrarle la puerta. Dice, considerándote a ti mismo. Miren lo interesante de esto, porque esta misma expresión la presenta el apóstol Santiago cuando dice, considérese a sí mismo su rostro en el espejo. Cuando un hermano falta y es sorprendido o sale a la luz la falta del hermano, lo que la Biblia dice, esa falta de ese hermano es como un espejo. ¿Y qué debe hacer uno con un espejo? Mirarse en el espejo y uno considerarse que esa falta del hermano, de la cual yo me estoy escandalizando, puede ser mi falta mañana. O puede ser la falta de uno de los que están cerca mío mañana. O puede ser la situación que esté afrontando yo en mi núcleo familiar mañana. Considérate antes de. Es decir, mires en el espejo. Nos dicen, un hermano cayó en adulterio, ¿qué debemos hacer? ¿Asustarnos o mirarnos al espejo? Y decir, terrible que ese hermano tuvo una falta tan grave. Lamentamos la falta de ese hermano, pero eso me puede pasar a mí mañana, o eso ya me pasó a mí, o eso le puede pasar a alguien cercano de mi casa, y tenemos que ser considerados, considerándote a ti mismo. La pregunta es, ¿lo hacemos? Generalmente no. Y eso es lo que nos llama la atención el tema de la disciplina. Cuando un hermano necesita disciplina, primero tengo que mirarme al espejo yo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, yo tengo el mismo riesgo de caer en la misma falta o incluso peor de la que cayó el hermano. Tengo la misma propensión porque yo soy pecador y soy débil y porque estamos en un mundo donde hay riesgos y nosotros no podemos cantar victoria diciendo yo nunca haré esto, porque podemos tener la firme resolución de no, pero no sabemos. Dice en la Biblia que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire bien sus pasos porque fácilmente podemos caer en pecado muy escandaloso. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿consideró David que en algún momento podía caer en esa grave condición de pecado en la cual cayó? La Biblia no nos dice, pero probablemente David confió en sí mismo, era un excelente militar, Dios había dicho que era el dulce cantor de Israel, que era un hombre conforme a su corazón, era un rey que había traído pues muchas victorias a su nación, era un militar extraordinario, un estratega de guerra pues insuperable. Probablemente David se confió. Es muy probable que se confió, bajó la guardia y dijo pues yo soy el rey, tengo un buen concepto de Dios, o Dios tiene un buen concepto mío, probablemente a mí nunca me va a pasar. Y yo les pregunto, ¿le pasó a David? Ahora, no le pasó cuando joven, que fue una situación compleja. Le pasó cuando estaba mayor. Y cuando ya estaba mayor, pues el escándalo fue más grande, el proceso para restaurarlo fue mayor y la vergüenza y la humillación también.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, esa falta que me sorprende de mi hermano puede ser mi falta mañana. Job dice lo siguiente: yo impartía justicia y ayudaba a los jóvenes a que vivieran rectamente. Era yo el que me paraba a las entradas de la ciudad todos los días para impartir juicio y justicia pública. Es decir, Job era un juez, era un maestro de la ley que impartía justicia. ¿Y en qué incurrió Job? En que confió excesivamente en su propia justicia y luego Job vino a ser el hazmerreír de todos los que pasaban por su lado. Y Job lo dice: todos los que pasan se burlan de mí, menean la cabeza y dicen, no puede ser. Acá está el que impartía justicia. Parece ser que Job también en algún momento de su vida confió un poco más en sus propias obras y cayó. ¿No le pasó así también a Pedro? Dice la Biblia que Pedro confió en sí mismo y no tomó las medidas adecuadas y no consideró que él podía ser tentado y podía pasar una situación vergonzosa. Por eso no se ha creído. No piense que eso que le pasa al hermano nunca le va a pasar. Y eso nos debe llevar primero a ser cuidadosos, a ser considerados, pero también a ser cautelosos cuando un hermano cae y no hacer leña del árbol caído. Hay un dicho que ha sido histórico y es que los únicos que matan a sus soldados son los cristianos. Es decir, que los cristianos, cuando hay un soldado herido, en lugar de llevarlo a los cuidados médicos y restaurarlo, lo acabamos. Y eso es triste, que se diga eso, y muchas veces hay evidencia de que así ha sido. Que cuando un hermano ha caído en una falta, que es una falta que es obviamente censurable, en lugar de acompañarlo, de orar por él, de darle esperanza, de visitarlo, de perdonarle, de llevarlo a Cristo, lo que hacemos es lo abandonamos. Incluso, no sé si ustedes saben, pero hay iglesias que tienen una banca acá adelante, la llaman la banca de los disciplinados o la banca de los castigados, y todos los que cometen faltas y están en disciplina pública los ponen acá al frente. Aquí no sucede eso, pero hay iglesias donde sucede eso. Entonces uno ya sabe, cuando uno llega y ve en esa banca algún hermano sentado, ya uno sabe que ahí lo están afrentando o lo están humillando en público. ¿Es así como se ejerce disciplina? ¿Les gustaría a ustedes que si requieren disciplina los humillen en público? ¿Que los expongan en público? ¿Que escarnezcan su nombre en público? ¿O les gustaría mejor que los traten con misericordia, que los traten con amor, que oren por ustedes, que los llamen al arrepentimiento, que les dediquen tiempo, que los levanten y que cumplan todos los encargos del Señor para su restauración? ¿Cómo les gustaría ser tratados? Dice la Biblia, considerándote a ti. Piensa en ti y el mal que no quieres para ti no lo hagas a tu hermano, porque él es tu hermano. Ahora, si él es hermano de la iglesia, ¿quién está interesado en restaurarlo? Dios. Y Dios nos ha puesto a nosotros para que entre todos logremos ese fin. Pero quien está realmente comprometido en restaurar al hermano que ha caído es nuestro Dios. Si todos le cerramos la puerta y lo humillamos en público, la pregunta es, ¿Dios lo va a restaurar? Dios lo va a restaurar porque Dios se propuso eso y lo va a hacer, pero probablemente nos va a disciplinar a nosotros porque nos faltó misericordia. Fuimos crueles, fuimos tiranos, fuimos malvados en la manera como intentamos intervenir, presumiendo que estábamos haciendo bien. A veces hay iglesias y hay autoridades en las iglesias que se creen más espirituales y piensan que entre más duro traten al hermano, como que el hermano va a reaccionar. Y no reacciona a un hermano porque se le trate duro, reacciona a un hermano porque se le trate correctamente. Yo reacciono cuando soy llamado por la palabra y por el Espíritu al arrepentimiento. Pero me pueden humillar, me pueden insultar y yo no voy a reaccionar bien. Posiblemente reacciono mal, pero si me tratan bien, como Dios dice que me deben tratar, voy a reaccionar bien, porque ¿qué creyente no reacciona bien a la palabra? ¿Recuerdan cuando David fue confrontado que le dice a Natán, ese eres tú, oh rey?
¿Qué dijo David? No se meta conmigo, usted no sabe quién soy yo. ¿O qué dijo David? He pecado gravemente contra Jehová. He hecho muy mal. He hecho locamente, dijo David, y se arrepintió. Es decir, a una buena intervención hay un buen resultado. Pero lo que nos está diciendo la palabra en primer lugar es, cuando un hermano peca o cuando un hermano es descubierto en pecado, debemos ponernos en el lugar del hermano. Cosa bien difícil. Eso se llama empatía, ¿sí? El término técnico, pero en la Biblia sería compasión. Es decir, sea compasivo con el hermano, póngase en el lugar del hermano. Es muy fácil acusar. Es muy fácil decir, ah, no, pero es que él es esto y aquello, y ya sabía, y eso lo estábamos esperando. Sí, es muy fácil decir eso, pero es tan difícil ponernos en el lugar del hermano. Sí, cuando un hermano peca, está enfermo y necesita ser restaurado, y la única manera de ser restaurado es llevándole medicina y llevándolo al médico, es decir, a la palabra y al evangelio. Ponernos en el lugar de otro. Nos encanta que los demás se pongan en el lugar de nosotros, pero nos cuesta mucho o no logramos ponernos en el lugar del hermano, entender sus luchas, entender sus desafíos, entender sus historias, entender sus realidades. Eso no es ser tolerantes, eso es ser compasivos. Entender que todos tenemos realidades complejas, que enfrentamos cargas difíciles, que tenemos desafíos muy profundos que tenemos que lidiar con ellos y que debemos ser compasivos unos con otros y que debemos tratarnos con respeto, con amor y con compasión y mostrar un amor mutuo. Eso nos dice la Biblia, por eso el texto dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevar es como prestar nuestras manos para auxiliar al que tiene una carga muy pesada y que siente o dice, yo ya no puedo más, me rindo, esta carga es demasiado pesada, yo no puedo más. Entonces, ¿qué hace el hermano que es espiritual? Presta sus manos y sobrelleva, es decir, presta un soporte, un auxilio temporal, no permanente para ese hermano, diciéndole, hermano, cuenta conmigo, estoy orando por ti. O cuenta conmigo, ¿qué puedo hacer por ti? O ¿en qué te puedo ayudar? O esta carga es tan pesada, bueno, entonces te presto mi hombro para llorar, te doy un consejo, comparto tiempo contigo, oro por ti, porque yo tengo la firme intención de restaurarte, de ayudarte y de sobrellevar tu carga para que tu carga se aliviane o tú respires un poco y puedas seguir adelante. ¿Hacemos eso, amados hermanos? Ese es un encargo bíblico, es un mandato evangélico. Cuando un hermano peca, miren que aquí no dice en ningún lugar, yo no sé si en sus versiones diga, pero en esta versión que yo estoy consultando no dice, si un hermano peca, júzguenlo, señálenlo. ¿Sí? Sáquenlo al frente y crucifíquenlo, expónganlo. Yo no he encontrado eso en la Biblia. La Biblia dice, hay que disciplinarlo, pero ¿cómo se disciplina? Con amor, con compasión, con empatía, con consideración, con mansedumbre, porque hay un fin principal para él y es restaurarlo. Hay que restaurar al hermano que cae, pero solo hay un ingrediente para restaurarlo y es con mansedumbre, usando los medios que Dios nos ha dado para ese fin. Todos tenemos cargas. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, cuénteme sus cargas más pesadas, nos vamos a quedar todos sorprendidos porque todos tenemos cargas muy grandes en la salud, en la economía, en las historias que tenemos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los padres, con los vecinos, juicios, demandas, situaciones supremamente complejas que no las podemos resolver fácilmente y que a veces tenemos que cargarlas a largo plazo. Enfermedades, pacientes que tenemos que cuidar, jefes duros, tantas situaciones dolorosas que uno dice, esto es muy pesado para mí, yo no puedo más. Y cuando uno no puede más, uno estalla, si explota. Y cuando explota, ¿qué dice el hermano? Ay, cristiano, ¿no? Y no es que era fiel, y no es que decía esto y aquello. Pero cuando ese hermano explota, obviamente actúa mal porque está sacando a la luz su carga, su presión, su tentación, pero ¿qué requiere o qué es lo que está diciendo de nosotros? No puedo más.
mi carga está demasiado pesada, me estoy reventando, no puedo más, ayúdenme. ¿Y qué ayuda recibe muchas veces de nosotros? Y cristiano, ¿no? La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La pregunta es, y si hermano lleva una carga tan pesada, la pregunta es si luego tú también no llevas una carga pesada. Luego con esas cargas que tú llevas, a veces no has sentido que te revientas, que ya no puedes más. ¿Con qué frecuencia te pasa eso? A veces con bastante frecuencia. Llegamos a momentos, a etapas en el camino donde dices ya definitivamente no puedo más. ¿Y qué quiero en ese momento cuando me pasa eso? Pues recibir alguna voz de aliento o alguna voz de ayuda. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. ¿Cómo se le hace bien al hermano? Orando por él, escuchándolo, acompañándolo, pasándole por alto. Cuando la Biblia dice el amor cubre multitud de faltas, lo que está diciendo es cuando hay amor, uno pasa por alto muchas ofensas. Cuando no hay amor, uno dice, no le voy a pasar ni una. Uno se pone muy implacable cuando no hay amor, pero cuando hay amor uno dice, volvió y me ofendió, pero es mi hermano. ¿Sí? Yo también lo he ofendido, pasemos por alto, sigamos adelante, pongamos en las manos del Señor, porque ¿quién no ofende? Y así como ese hermano me ofende, yo posiblemente o lo he ofendido a él, o he ofendido a otros muchas veces, considerándote a ti mismo. Hagamos bien a todos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Miren este consejo tan interesante. Contienda es cuando uno quiere controvertir o generar polémica. A veces uno dice, yo no me voy a quedar callado, no importa si hay problema. Y aquí dice, no hagamos nada así. Es mejor guardar la paz y la tranquilidad. Pero también dice, nada hagamos por vanagloria. Y estamos hablando que aquí en Gálatas dice, no sea creído. Y la vanagloria es una forma de presunción, de uno decir, yo soy más que tú, y por eso tengo el derecho de regañarte o de ofenderte, o de humillarte en público o en privado. Antes bien con humildad. Gálatas dice con mansedumbre, Filipenses dice con humildad, que son básicamente términos parecidos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Todos tenemos personas a quien cuidar, especialmente los que somos ya pues, más grandes o mayores, tenemos personas a quien cuidar, o nuestros padres, o nuestra pareja, o nuestros hijos, o hermanos menores, o personas que están enfermas, o personas en nuestros trabajos, tenemos personas a quien cuidar. ¿Qué dice la Biblia? Piense de esa persona que esa persona es superior a ti y que le debes tu respeto, honra y cuidado, estimándolo como superior y actúe con humildad contra él, porque él es su hermano. La Biblia nos está dando unas pautas importantes, pero normalmente yo pienso lo contrario, porque mi corazón y el mundo nos dice, primero tú, piensa en ti y los demás, sálvese quien pueda. La Biblia nos dice en el Evangelio, piense primero en el otro, sírvale al otro con solicitud, que Dios pondrá a otras personas que piensen en ti y te cuiden y estén pendientes de ti. ¿Lo hacemos, hermanos, o no? Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cuando los hermanos tuvieron esa necesidad, porque el hambre hubo en la tierra, otros hermanos dijeron, mandémosles auxilio, ayudémoslos porque hay que pensar en el que sufre, hay que pensar en el necesitado y hay que restaurar al hermano con acciones.
Luego en 2 de Timoteo 2:17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto eran personas que fueron seguidores en la época de Pablo, de su trabajo misionero, pero ¿cómo hablaba Himeneo y Fileto? Que eran líderes de la iglesia. ¿Cómo era la manera de hablar? Dice que era como gangrena, es decir, era como un cáncer. Cada vez que abrían la boca, Himeneo y Fileto era como una gangrena, como un cáncer que devastaba, que dañaba, que destruía. No puede ser así nuestra manera de intervenir, amados hermanos. No puede ser así. La Biblia dice que si vamos a intervenir, tenemos que intervenir con mansedumbre, con humildad. No podemos llegar al hermano y envenenarlo porque simplemente queremos decirle sus errores. A veces sabemos los errores del hermano, a veces estamos tentados a decirle los errores, pero si se los vamos a decir hay que decírselos con sabiduría, porque esa es la disciplina. Recuerden que la disciplina no es solo para el hermano, sino para toda la congregación. Porque cuando el hermano requiere disciplina, se pone a prueba la actitud de los hermanos adultos o mayores o los ancianos que imponen la disciplina, que tiene que ser con sabiduría. Abdías 1:21 dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Salvadores para juzgar, es decir, los que juzgan para restaurar, porque le van a salvar la vida al hermano. Esa es la que hacen los médicos. Recuerden que una tarea de los médicos cuando llegan personas en la emergencia es salvarle la vida. Y es un gran logro y ellos agotan todos los recursos para salvarle la vida a un paciente que llega ya casi en estado terminal. Y ellos dicen, no hay mucho que hacer, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. La Biblia nos dice que lo que hacemos con un hermano cuando comete una falta grave y pública es intentar salvarle la vida. Es decir, él está en peligro, su alma está en peligro. ¿Cómo le salvamos la vida? Señalándolo, poniéndonos en su lugar, tratando con misericordia y con mansedumbre, buscando que él sea restaurado, porque posiblemente ese hermano que hoy cometió una gran falta, mañana nos será útil. ¿Recuerdan Juan Marcos? Juan Marcos, Pablo en algún momento de su ministerio dijo, no, yo con él no quiero más. ¿Sí? Recuerden que Pablo y Bernabé iban a hacer un viaje, pero Bernabé dijo, yo voy con Pablo si llevamos a Juan Marcos. Y Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces Bernabé estaba interesado en su sobrino y dijo, si llevamos a Juan Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? Si va Juan Marcos, yo no voy. Si quieres, lléveselo usted y yo me voy con Silas, pero yo con Juan Marcos no, porque pues no ha dado la talla de lo que yo esperaba de él. Sin embargo, Bernabé se lo llevó. Luego Juan Marcos terminó escribiendo el Evangelio, que es el Evangelio de Marcos. Yo le pregunto, ¿fue Marcos a la postre útil? Pablo en un momento vio que no, pero luego Bernabé, que tenía el espíritu de la consolación, lo acompañó, le dedicó tiempo, lo restauró y lo puso a tono al punto que Marcos fue uno de los escritores de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y al final, cuando Pablo estaba ya en sus últimos años, escribe a Timoteo y le dice, tráiganme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, amados hermanos, la disciplina es ponernos en el lugar del que sufre, o del que cae, o del que peca, aun si él está obstinado, para pretender o procurar restaurarle o salvarle la vida y traerlo a la comunión. Recuerden que hay un texto que dice, si le salvamos la vida al hermano que peca, hemos cubierto multitud de faltas. Hemos hecho una buena obra. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuál es la materia prima con la cual trabaja la iglesia? Pecadores. Y no pecadores en historia, ¿cierto? Sino pecadores reales que están luchando con sus pecados y que muchas veces caen en sus pecados
Y si 7 veces caen, 7 veces hay que restaurarlos. Mire que dice que el evangelio es para los abatidos, los quebrantados, los cautivos y los presos. Y esa es la realidad de nosotros. Por eso no podemos cantar victoria cuando un hermano cae, porque él puede estar preso de una realidad, pero yo puedo estar preso de otra. O él puede estar cautivo de una condición, pero yo puedo estar cautivo de otra. Y lo que necesitamos es el evangelio y la gracia del Señor para obrar en nosotros. El texto dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree a sí mismo sin ser algo, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Básicamente, en castizo lo que nos está diciendo la Biblia es, si usted va a ayudar a un hermano, arregle primero su casa. ¿No les ha pasado que a veces uno llega a la casa de alguien y uno dice, uy, pero qué casa tan desordenada, ¿no? Pero uno se le olvida que la de uno está igual, o que la de uno está peor, o que uno la ordenó hoy, pero el resto de la semana estuvo desordenada. Y es muy fácil uno llegar a una casa y decir, no, pero terrible, yo no entiendo cómo pueden vivir en ese desorden. La Biblia dice, si tú vas a ayudar a otro o vas a juzgar a otro, primero ordena tu casa. Primero revisa cómo está tu casa, primero pasa un vistazo por tu casa, pon el espejo, revisa concienzudamente cómo está tu casa, cómo está tu corazón, para que luego puedas ayudar a otro. Porque es probable que uno quiera ayudar a otro teniendo la casa desordenada. Así fue lo que hizo el rey David, cuando dijo, el tal debe pagar 4 veces. Y se le olvidaba que la casa de él estaba totalmente desordenada. Entonces la pregunta es, ¿cómo está su casa? Y cuando hablamos de la casa, pues no estamos hablando de si tendió su cama y sacó la basura, sino la casa donde Dios mora, que es nuestro templo, que es nuestro corazón, que es nuestro cuerpo. ¿Cómo está su casa? ¿Le pasan un vistazo todos los días? ¿Alumbran todos los rincones de la casa para ver cómo está y sacar a la luz y procurar confesar y arrepentirnos? ¿Cómo está nuestra casa? ¿O está nuestra casa hedionda, sucia, descuidada? ¿Recuerdan los fariseos que eran expertos en hacer largas oraciones? Y recitaban las confesiones, y recitaban las preguntas, y recitaban los documentos históricos, pero dice la Biblia que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Y cuando uno va a un cementerio, uno ve unas bóvedas fascinantes de hermosas, con incrustaciones de oro y de mármol y cristales, y uno dice, qué bóveda tan bonita, pero ¿qué hay por dentro? La Biblia dice, así son los fariseos. Y así nos puede pasar a nosotros si no ordenamos la casa. Si no ordenamos la casa. Recuerden que a un hombre Jesús le dijo, hoy vienen por tu alma y no has ordenado tu casa. Ordena tu casa. Recuerden que cuando Ezequías iba a morir, él le pidió más tiempo al Señor y el Señor le dijo, ordena tu casa. ¿Recuerdan? Ahora, no era que la casa no la barriera. ¿A qué se refería el Señor? A su corazón, a su mente, cómo está su fe, cómo está su esperanza, cómo están sus convicciones, cómo está su intimidad, cómo está su comunión profunda con el Señor. ¿Qué hace usted? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Cómo está su casa? ¿Ya revisaron? Porque es muy fácil señalar, pero es muy difícil autocriticarnos, evaluar nuestra vida y corregir a la luz del espejo de la palabra. Entonces lo que nos dice la Biblia es siempre que haya casos de disciplina, antes que mirar al hermano que cometió la falta, tenemos que mirarnos a nosotros. ¿Sí? Antes que señalar al hermano, tengo que echar un vistazo y decir, voy a revisar todos los rincones de mi casa. ¿Qué hay en mi casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Está ordenada? Tengo que ocuparme de mí. Pero amados hermanos, a veces nos ocupamos del otro, ¿sí? Hacemos corrillos o levantamos comentarios o ahí sí sacamos tiempo para ir de casa en casa a contar lo que nos enteramos, pero no nos ocupamos de nuestra propia casa. Y la Biblia dice, cuando un hermano peca,
lo que hace es encenderme las alarmas. Es como que se disparó la alarma para que yo revise si yo estoy igual o peor, o si estoy propenso a caer en el mismo pecado, y si estoy propenso a corregir, y si estoy en capacidad de ayudar al hermano que cayó. ¿Lo estamos haciendo? Leamos los siguientes textos. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Un pecado que atenta y que acecha contra nosotros todo el tiempo. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados hermanos, huid de la idolatría. Otro pecado que tenemos riesgo de cometer con frecuencia. Ya no adoramos imágenes como antes, pero adoramos otras cosas. Tenemos otros ídolos. Ya no adoramos las vírgenes y los santos que teníamos en la tradición anterior, pero ahora tenemos ídolos distintos que a veces lo justificamos y que cuidamos. Huyen de la idolatría. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿cómo reviso mi casa? Vamos a dar una mirada a nuestra casa, ¿cómo está? ¿Qué riesgo o qué cosas pueden haber en mi casa? Fornicación, idolatría, pasiones juveniles desbordadas como lascivia, lujuria, codicia, avaricia, placeres desenfrenados. ¿Puede estar eso en mi casa y yo no me he dado cuenta? ¿Recuerdan cuando hablamos de Eclesiastés que dice que una mosca muerta hace perder el perfume del perfumista? Entonces una contaminación, un rincón de mi casa que yo no limpie y que no asee, puede echar a perder toda mi vida. En Mateo 26 dice, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra forma como cuidamos nuestra casa, velando y orando para que Dios nos guarde. Ese espejo que yo acabo de ver me debe servir para temblar y decir, me puede pasar a mí. Hoy fue él, posiblemente mañana puedo ser yo. Señor, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si ese tiempo que yo uso para señalar al hermano, para juzgar o para humillar al hermano, lo usara para orar por él y para orar por mí, posiblemente él sería restaurado más fácilmente y yo sería cuidado de caer. En Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros. Es decir, no estemos tan seguros de que los pecados que asaltan en otros no nos asalten en nosotros. Es bien importante lo que la Biblia nos está diciendo. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo puedo pecar de creído cuando señalo a mi hermano, pero mi casa está más desordenada que la de él. Ahora, ¿yo por qué lo juzgo? Porque yo fui a su casa y vi el desorden. Pero ¿qué pasaría si vienen y ven mi desorden? ¿Qué pasa si cuando llega la visita uno levanta así como la sábana y mira debajo a ver qué hay? Que a veces uno debajo, ¿cierto? O ahí tiene el rincón allá o el cuarto de San Alejo y uno dice, por ahí no pase, ¿sí? Paso restringido. ¿Pero por qué está restringido? Porque ahí está el desorden. A veces así pasa, ¿no? No, en ese tema, no, conmigo ahí no se meta, no, ahí no le he dado derecho a entrar, porque ahí tengo mi desorden. Ahí tengo mi cuarto oscuro que conservo, pero ese cuarto oscuro que yo conservo y que no permito que nadie acceda, es el que me va a jugar en contra en el momento de la tentación. Porque es justo en ese cuarto oscuro donde va a aflorar toda la maldad que yo guardé y que yo escondí. Amados hermanos, seamos cuidadosos, porque nosotros somos pecadores.
Y aquí dice, hay peligro de nuestro corazón, hay peligro de Satanás que nos acecha, y hay grandes riesgos que nos inducen a pecar en el mundo y tenemos que ser cuidadosos. La pregunta es, ¿tengo la casa ordenada? ¿Se acuerdan cuando le trajeron a Jesús una mujer adúltera? Que había sido sorprendida en el acto. Y la traen a Jesús molestos estos hombres, enardecidos, diciendo, pero mire, no hay derecho. Aquí sí no se aplica la ley, qué injusticia, qué impunidad. Esta mujer mala la acabamos de encontrar. ¿Usted nos autoriza matarla? Y Jesús, que es sabio y conoce las intenciones y que conoce la basura que hay en nuestro corazón, dijo, ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y se acuerda que dice la Biblia? Que se comenzaron a ir del mayor al menor. Es decir, los más viejos dijeron, no, pues, yo soy malo también. Posiblemente algunos de esos hombres también habían estado con esa mujer o con otras, o tenían otras faltas gravísimas. Y ellos, cuando el Señor los acusa y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, lo que Jesús está diciendo es, todos ustedes deben morir aquí apedreados. Todos, pero ninguno va a morir porque Jesús fue el que intervino allí con una acción compasiva y misericordiosa. Entonces lo que nos dice el texto es, si usted va a juzgar, primero revise su casa. Primero evalúe su casa, mírese al espejo, considérese a sí mismo, porque si usted no es nada, así vemos engaño. Y muchas veces nos engañamos pensando que somos mejores que los hermanos. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, amados hermanos, no seamos creídos. No creamos que el hermano es más malo que yo y no creamos que él tiene la casa tan sucia y la mía está muy limpia. Es que no han ido a mi casa. Es que no se han dado cuenta de toda la suciedad que me acecha y de todas las amenazas que tengo, y por eso tengo que decir, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, auxíliame y guárdame y no me dejes caer en tentación. Y el texto continúa diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Miren lo que nos pone, la tarea que nos pone el apóstol Pablo. Si un hermano peca, no se escandalice, vaya y restáurelo, pero antes de ir a restaurarlo, considérese a usted mismo. Y segundo, vaya con mansedumbre, pero procure ir con su casa ordenada, porque si su casa está desordenada, ¿recuerda lo que le dijeron unos demonios a los apóstoles, a los seguidores de Pablo? A Jesús conocemos y a Pablo sabemos quién es, pero ustedes no sabemos quién es. O sea, a Pablo le tememos y a Jesús le tememos, pero usted ni venga a hablarnos, porque viene a darme clases de moral cuando ya sabemos lo suyo. Pues miren que a veces quedamos en vergüenza porque no hemos organizado nuestra casa primero y quien nos puede ayudar es nuestro Dios. Aquí dice, someta a prueba su propia obra, es decir, póngase al juicio o al escrutinio de otro para que su obra sea puesta en una balanza y salga el resultado si pasó la prueba o no. Es decir, muestre sus obras. Y cuando usted muestra sus obras, es cuando usted se pone en juicio público, y ese juicio público va a decir si usted pasó la prueba o perdió la prueba. Pero yo no puedo gloriarme de algo que no ha sido puesto a prueba, o yo no puedo gloriarme de algo que todavía no ha tenido un juicio público. Es lo que la Biblia nos dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, demuestre lo que usted es y déjenos ver su casa. Si usted viene a mi casa a decirme que mi casa está sucia, yo le agradezco, pero ¿me deja ir a su casa? Es básicamente lo que está diciendo el texto. Yo con mucho gusto lo dejo entrar a mi casa y que usted me esculque y me diga todo el desorden y los malos olores que hay en mi casa, pero ¿usted dejaría que yo vaya a su casa? Y muchas veces que digo yo, no, yo me meto a la suya, pero a la mía no se meta. Entonces dice, así no es. Si yo me le quiero meter a la casa del hermano para ayudarlo, para restaurarlo y para denunciar sus faltas,
debo estar dispuesto de la misma manera, porque el amor es recíproco, porque el amor es correspondido, porque el amor es ayuda mutua, a que otros hermanos o los mismos hermanos, a quienes yo también advertí o exhorté, también vengan a mi casa y me muestren mis faltas y me expongan y me ayuden, porque la Biblia dice ayudados los unos a los otros y soportados los unos a los otros y edificados los unos a los otros. ¿Estaría usted dispuesto a que si viene a mi casa, luego yo vaya a la suya? Estamos hablando del corazón, no del apartamento. Estamos hablando del corazón, es decir, ¿estaría usted dispuesto a abrir su corazón y decir, yo también necesito, yo también he cometido falta, yo también requiero ayuda? Importante eso, porque es el método como Dios nos ordena que ayudemos. Y luego dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces lo que nos está diciendo el texto acá es, no se exalte demasiado, porque cuando uno se exalta demasiado, queda humillado. Eso dice la Biblia, el que se exalta o el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Recuerden el fariseo. El fariseo ora en público y Jesús le dice, esa es su recompensa. El fariseo saca pecho diciendo, es que yo doy diezmo, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo mejor. Y el Señor dice, hipócritas, falsos. No ha hecho nada bien, porque aunque hace cosas en público bien, no hace justicia y misericordia, que son las bases de la ley. El fundamento de la ley no es hacer oraciones públicas, ni dar diezmos en público. El fundamento de la ley es la misericordia y la justicia. Y eso no lo estaban haciendo los fariseos. Por eso dice la Biblia, si usted tiene motivo de gloriarse, es porque otros lo han honrado y porque usted ya puso sus obras a prueba y salió bien. Y la pregunta es, ¿y quién tiene motivo de gloriarse? ¿Alguno acá hoy puede decir, yo, ya mis obras fueron puestas en balanza y todas pasaron la prueba? De pronto algunas, ya, ¿cierto? Pero hay otras que todavía siguen, o en las cuales seguimos luchando y con las cuales no hemos podido pasar la prueba. Por eso el texto dice, no se exalte, más bien confiese sus pecados, más bien concéntrese en usted, más bien dedíquese a usted a trabajar en limpiar su corazón y en pedirle a Dios que le ayude y pedir ayuda de otros. Por eso el pasaje de esta mañana termina diciendo, porque cada uno llevará su propia carga. Y esto parece una contradicción, porque en el versículo 3 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Al fin, ¿qué? ¿Me van a ayudar o me toca a mí solo? Entonces la respuesta es no, claro que te vamos a ayudar. Te ayudamos en oración, te ayudamos en consejo, te damos ánimo, te damos soporte temporal, pero quien responde finalmente por esa carga eres tú. Es decir, yo puedo dar un consejo a un hermano, pero quien toma la decisión es él. Yo puedo darle un consejo y darle apoyo, pero quien tiene que responder por esa carga o esa tarea o esa misión que Dios le encomendó es el Señor. Por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, muchas veces necesitamos consejos en la crianza de nuestros hijos y pedimos consejo a través de literatura o un consejero o un hermano mayor que nos dé algún consejo de cómo tramitar un asunto con nuestros hijos. Pero en últimas, ¿quién tiene que responder por los hijos? Los padres. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, allá el consejero me dijo, entonces pídale cuentas al consejero. O en un libro yo leí esta pauta y la puse en práctica y si me equivoqué fue porque me guié mal. No, si yo me equivoqué, yo soy responsable. Entonces, cada uno llevará su propia carga. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es, responsabilícese de usted mismo. Ya usted está grandecito, ya usted es espiritual. Hágase cargo de su vida. No dependa de los demás. No dependa del consejo o de la ayuda o del auxilio de otro, porque usted ya creció, hágase responsable de su vida. Sea responsable de sus decisiones. Si comete errores, arrepiéntase, no se justifique. Si comete faltas o es tentado, asuma la responsabilidad de sus decisiones y sométase a los medios de gracia para la restauración. Pero recuerden que cuando Dios le pidió a Adán cuentas, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Cuando le pidió cuenta a Eva, dijo, la serpiente me engañó. Cuando le pidió cuentas a Caín, ¿qué dijo? ¿Y a mí qué me importa mi hermano?
¿sí? Siempre nosotros cuando somos descubiertos, en lugar de responsabilizarnos, responsabilizamos a terceros. Entonces lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, si usted va a ayudar a un hermano, hágase responsable de usted mismo. No se vuelva una carga pesada para los demás. Asuma responsabilidad con sus decisiones, porque usted es espiritual. Es decir, usted ya conoce la palabra, usted ya ha sido instruido y discipulado. Si usted va a tomar una mala decisión, pues tómela con responsabilidad, sabiendo que hay consecuencias. Pero no juzgue después a los demás diciendo, ay, es que nadie oró por mí. Hay hermanos que cuando caen dicen, pero es que como a nadie me visitó, nadie oró por mí, nadie me previno. Es decir, los demás tienen la culpa. Y la pregunta es, ¿y quién lo invitó a pecar? ¿Y quién tomó la decisión de pecar? ¿Y quién se enredó en esa condición pecaminosa? ¿No fue él? ¿Por qué no nos contó cuando estaba en esa situación para haberlo prevenido? ¿Por qué cuando uno está a punto de caer uno no pide ayuda? David, cuando fue a adulterar con Betsabé, no llamó a Urías y le dijo, mire, amigo mío, ayúdeme que yo estoy pretendiendo a su mujer. No sé, deme un consejo, ¿qué hago? O a uno de sus asesores, porque David era el rey y tenía asesores. David, cuando quiso matar a Urías, no pidió consejo y no confesó sus pecados, simplemente planeó y lo ejecutó en silencio. Y así generalmente hacemos. Lo que nos dice acá es, hágase responsable de su propia carga. Carga aquí es responsabilidad, tarea, deber, omisión. Pero también carga es consecuencia. Pues si usted cometió una falta, pues yo te puedo dar una orientación, orar por ti, darte ánimo, pero en últimas a quien te duele es a ti. A quien le queda la cicatriz es a ti. A quien te queda la evidencia es a ti. Yo te ayudo, cuenta conmigo, pero tú vas a quedar con las consecuencias o las secuelas. Eso es importante. Nuestros hijos pueden tomar caminos desviados en el momento en que ellos quieran, porque el corazón de ellos es engañoso. En muchos casos no les podemos prevenir. Quisiéramos, pero no lo podemos hacer, pero sí les podemos advertir. Y podemos decirles, si tú caes y puedes pedir ayuda y yo te puedo ayudar, te ayudo. Pero quien te va a doler y quien vas a tener las consecuencias eres tú. Cada uno llevará su propia carga. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es, hay cargas que nosotros llevamos que quisiéramos soltarle a otros, pero son nuestras, son las consecuencias. ¿Recuerdan cuál fue la consecuencia para Caín por haber matado a su hermano? Ser errante. Imagínense una vida de errante cuando tenía un lugar para poder vivir y establecerse, y estando en una sociedad tan pequeña, él ya ser un errante en toda su vida, como si fuera un perseguido o un fugitivo. Hay consecuencias, amados hermanos. Si tomamos malas decisiones, si obramos mal, hay consecuencias, y aunque podemos ayudarnos en oración y en consejo, cada uno tiene que responder por su propia consecuencia. Por eso dice la Biblia, no se ha creído. No se crea mejor que el otro. No juzgue a otro sin revisar su propia vida y su casa. Y segundo o tercero, no se enorgullezca diciendo, yo nunca cometeré eso. Los padres a veces somos muy orgullosos con nuestros hijos y a veces dicen, ay no, es que mi hijo sí es noble, es que mi hijo nunca me ha dado de qué problemas. No diga mucho. Puede que su hijo no, pero su nieto sí. O puede que usted no sepa, pero su hijo después le dé dolores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si su hijo es un buen muchacho, dele gracias a Dios, pero pídale a Dios que esa nobleza o esa piedad sea realmente genuina y que no sea una nobleza camuflada, porque líbrame de las aguas mansas. Hay agüitas mansas, mosquitas muertas, que a veces no rompen un plato, que a veces uno dice, no sería capaz de nada, pero la Biblia nos muestra que no es así. Más bien tenemos que orar, Señor, cuida a nuestros hijos porque nuestros hijos son rebeldes y son necios. Y a veces, aunque se porten bien, eso no significa que sean buenos hijos, son pecadores. Aunque esos hijos nos den alegría, son pecadores. Aunque esos hijos sean nobles y obedientes y cuidadosos de la casa o de nosotros, son pecadores y hay que pedir a Dios misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Así que, amados hermanos, no sea creído. No se crea más. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dijo esto cuando era ya un hombre mayor, porque recuerden que cuando era joven Pablo era muy soberbio. Si de algo luchó Pablo fue de soberbia. Era prepotente, era muy impulsivo y era un hombre muy creído. Pablo en algún momento sacó unas credenciales, ¿cierto? Una hoja de vida enorme de credenciales diciendo, yo soy esto, yo soy aquello, tengo mucho de qué presumir. Era muy creído, había tenido oportunidades, venía de una cuna pues solvente, había tenido privilegios de ser instruido en las mejores universidades del momento, con los mejores maestros, tenía mucho conocimiento, tenía doble ciudadanía, era un hombre con buenas credenciales. Pablo era orgulloso, pero luego al final de sus días, ¿qué dice Pablo? Ahora ya no me voy a enorgullecer de mis triunfos, sino de mis debilidades. Ahora me voy a sentir orgulloso de que no puedo, no sé y no quiero, y voy a pedir a Dios ayuda. Y él lo pudo entender porque Dios le puso una prueba, que fue una carga muy pesada. Y dice la Biblia que 3 veces le pidió al Señor que le quitara esa carga. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero si es con esta que lo estoy humillando. O sea, ¿cómo se le ocurre que le voy a quitar la prueba para que vuelva otra vez y se me eleve? Bástate mi gracia, porque con este es que lo tengo alineado. Con este es que lo tengo bajito, ¿sí? Agachadito, dobladito. Y es importante saber que muchas veces esas cargas tenemos que responsabilizarnos, pero son medios también para Dios decirnos, no te creas demasiado, no te llenes de soberbia y de altivez. Segunda de Corintios 2, 6 y 7 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amados hermanos, todos necesitamos disciplina. Hoy, mañana o pasado mañana necesitamos disciplina. Y esa disciplina viene de parte de Dios a través de su palabra y es aplicada a través de los hermanos, de aquellos que comparten con nosotros, que oran, que nos previenen, que nos forman y nos corrigen. Y esa disciplina debemos recibirla con amor, porque Dios nos ama a través de ella. Esa disciplina muestra cuánto amamos al Señor y esa disciplina también muestra cuánto amor entre hermanos tenemos en aceptar la corrección mutua. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra de nuevo nos muestra que no es que hay hermanos que pecan y necesitan disciplina. Lo que nos dice es que todos pecamos y todos necesitamos disciplina y todos necesitamos ser tratados y tratarnos con las mismas maneras como tú nos ordenas, que es con humildad, con mansedumbre y con consideración. Ayúdanos, porque nos falta mucho de eso a la hora de ayudar a nuestros hermanos. Ayúdanos porque necesitamos crecer en esas virtudes y en esas facultades, porque normalmente lo que hacemos es incomodarnos, llenarnos de soberbia, de ira y a veces incluso de crueldad contra el hermano, cerrándole todas las puertas, humillándolo en público cuando él necesita ser tratado con respeto y ser restaurado porque es un hijo tuyo. Y los hijos tuyos necesitan ser restaurados con amor como tú nos has tratado a todos. Si tú nos hubieras tratado con crueldad y con severidad, nos hubieras matado. Pero tu palabra dice que en lugar de darnos muerte, nos diste vida. Y que en lugar de condenarnos, nos perdonaste. Y que en lugar de humillarnos, nos exaltaste. Tú así restauraste a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Tú le hubieras podido decir a Pedro, Pedro, me faltaste, infame, miserable, mentiroso, creído, 1 año en banca. Pero tú le dijiste, apacienta mis ovejas. Y eso es gracia sobre gracia. Por eso te rogamos que nos ayudes a ser muy disciplinados, pero bajo la disciplina del amor, de la compasión, de la consideración y de la restauración, porque esa es la disciplina que vale la pena aplicar en la iglesia. Las demás disciplinas punitivas, crueles, humillantes y de exposición pública no son bíblicas y no te honran a ti ni edifican la vida de los hermanos, y mucho menos muestran que hay misericordia en nosotros. Por eso te pedimos ayuda y compasión, porque nosotros podemos caer como otros han caído, o podemos también ser necesitados de ayuda como otros necesitan.
Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, para no ser creídos, sino humildes, sencillos, sensatos, y no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Pecadores, redimidos por gracia, sostenidos por ti, por tu infinita misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.